Bienvenidos amigos a mi primer video que no es un vlog para Instagram. ¿Por qué estamos acá? Porque quedan 2 semanas de diciembre 2024 y por primera vez en la vida voy a cumplir el challenge de Goodreads. Entonces se me ocurrió la magnífica idea de contarles todo lo que leí en 2024. Acá seguramente cuando yo aprenda a editar de una manera menos rústica, que espero que sea en el transcurso desde que filmo este video hasta que lo edito, van a encontrar el challenge. Así de paso, quien no conozca Goodreads se puede familiarizar. Mi objetivo para 2024 fue de 30 libros. En 2023 también fue de 30 libros, creo que no lo cumplí, si mal no recuerdo llegué a 25. Y ahora Goodreads me dice que he leído 28 de 30 libros, quedan 2 semanas del mes y creo que lo voy a alcanzar. Estoy leyendo Klaus y Lucas, me queda menos de la mitad, probablemente lo termine. Y estoy leyendo La señora Dalloway, que me quedan 40 páginas. Por ende, creo que con estas dos novelas termino el challenge. Pero, sin embargo, me parece que ya de alguna manera lo cumplí. Porque estuve leyendo algunos libros de editoriales independientes que no tienen ISBN, por lo cual no les puedo cargar a Goodreads, por lo cual creo que ya cumplí el challenge. Como primer libro de 2024 tengo uno de mis libros favoritos de este año que se llama Salir a robar caballos. Es una novela de un autor noruego que yo no conocía. Es una novela de Per Petterson. Estaba un día por la librería Mesa de Libros del Asteroide, que es una editorial que me gusta mucho. Veo este libro, leo la contratapa, me gusta la premisa y yo, algo que hago generalmente es, si estoy como un poco insegura si comprar o no ese libro, entro a Goodreads, veo la calificación de la novela y, aunque no confío a veces en la calificación, más que nada leo los comentarios de los lectores. Y me di cuenta cuando estaba en la librería y lo iba a comprar que ya lo tenía señalado como want to read. Entonces quiere decir que probablemente en algún podcast de los que escucho lo hayan recomendado. Yo creo, muy probablemente, que lo han recomendado en algo prestado un día que la temática fue caballos. Excelente novela, me gustó mucho, muy sensible, una novela que tiene su tiempo. Si no te gustan las novelas donde no pasa nada, no la leas. Si te gustan las novelas donde la exploración de las escenas, las novelas más cinematográficas o el trabajo con el lenguaje un poco más poético, Salir a robar caballos, creo que es mi libro favorito de este año. Segundo libro que leí en 2024, Ruido de mate. Muy largo este mate. Un poco lo empecé en 2023, lo fui dejando, lo retomé en 2024 y finalmente lo terminé. Y es Diario de la Fuera de Annie Ernaux. Annie Ernaux es una autora francesa, ganó el Nobel en 2023, si no me equivoco. Y yo había leído algunas de sus novelas que me gustaron bastante. Pura Pasión es una de las que más me gustó. Y Diario de la Fuera es un diario de la escritora muy particular porque son escenas de su vida cotidiana, generalmente de lo que observa cuando viaja en el subte francés. Y me identifico mucho con el concepto del flaneur, de esta cosa de estar en la ciudad, habitando en otro tiempo, observando de otras maneras, explorando el entorno, haciendo como siempre decimos, como un estudio de campo o un habitar sociológico de nuestro día a día. Y Diario de la Fuera creo que cumple mucho con esa premisa. Es un libro que no se consigue tan fácil, lo pueden conseguir en alguna librería independiente. Tercer libro leído en 2024, Un puñado de flechas de María Gainza. Un puñado de flechas es el nuevo libro de ensayos de María Gainza, se publicó en 2024. Esta autora es una autora que a mí particularmente me interesa mucho, había leído su novela El nervio óptico, que me gustó muchísimo. Y me interesa ella como autora porque, bueno, viene del mundo del arte, del mundo de la crítica y siento que eso lo traslada muy bien a su narrativa. De todas maneras, debo reconocer que estaba como bastante insegura a la hora de comprar Un puñado de flechas porque sentía que, como sabía que era ensayo, sentía que quizás
no me iba a terminar de gustar, aunque leo bastante ensayo. Espero que la correa de la cámara no esté saliendo en el plano, creo que no. Y es un libro que disfruté muchísimo, porque más allá de que había cosas y discusiones artísticas en donde no entendía nada, este libro me hizo pensar lo siguiente, y es, quiero algún día poder tener la prosa de María Gainza. Es impecable, es académica, pero no es complicada. Creo que esto es porque ella viene del mundo de la crítica más periodística, entonces sabe muy bien adaptar discusiones muy elevadas a un público medio. Es decir, puedes no saber nada de arte y vas a disfrutar de todas maneras de leer Un puñado de flechas. Acá va otra de mis favoritas. Como cuarto libro de 2024 leí El descontento de Beatriz Serrano. Esta es una novela de una autora española contemporánea. Un libro que disfruté mucho porque se enmarca en una agencia de publicidad. Yo trabajo en marketing, trabajé mucho tiempo también en agencia de publicidad, entonces es un mundillo que conozco bien. Y además de todo eso, soy fanática de Mad Men. Vi Mad Men 5 veces seguidas. Cuando digo 5 veces seguidas es, la empezaba, la terminaba, la volvía a arrancar, la terminaba, la volvía a arrancar. O sea, no hubo descanso entre esas 5 veces en las que vi Mad Men. Y El descontento es una novela que por ahí desde lo narrativo, desde el trabajo con la sintaxis, se queda un poco corto. No estás leyendo el libro más literario que vas a cruzarte. Pero sí, la historia es muy entretenida, sí, la historia, si trabajas en comunicación, en publicidad, en agencia quizás de otra índole, en agencia de traducción que tiene también su dinámica, es un libro que te va a hacer reír muchísimo porque toma estas cuestiones, estas problemáticas del día a día de las agencias que uno cree que se va a terminar el mundo y al fin y al cabo es una estupidez lo que estamos resolviendo, y lo hace con un humor que me pareció fantástico. Pero, por más que digo que no tiene un trabajo narrativo muy rebuscado ni muy novedoso, sí hace algo con la intertextualidad, que creo que esto es propio también de la comunicación publicitaria, que está muy interesante cómo lo trabaja. Otro libro que leí en 2024 es Brat, de Gabriel Smith, y acá quiero hacer un paréntesis porque yo escuchaba, más bien leía en Twitter que todo el mundo hablaba de Brat Summer. Y yo por un momento dije, ¿qué está pasando con esta novela que es súper trending topic? Y no. Después me di cuenta que están hablando del disco de Charli XCX. Es la primera novela de este autor muy joven, es un autor inglés. En Argentina la tradujo y la publicó Chai Editora, que es una editorial que me gusta mucho, tengo varias de sus novelas. Me parece que están siempre con el ojo muy puesto en novedades interesantes para traer al país. Y Brat es un libro que no, la realidad es que no lo puedo explicar. Es un libro duro que atraviesa el duelo y atraviesa las cuestiones familiares de una manera muy cruda. Y también tiene este trabajo intertextual que me resultó interesante. Por momentos lees fragmentos de cuentos que escribe el personaje, por momentos lees cartas que escribe su novia, por momentos no sabes quién está narrando. Me parece un libro interesante, que hace rato que contemporáneamente no se veía un libro con este carácter como más innovador o disruptivo, y me parece que Gabriel Smith es un autor para tener en radar para sus próximas publicaciones. Así que lo recomiendo. Le puse 3 estrellas, pero porque me descolocó un poco. Quinto o sexto libro que leí en 2024, Las horas subterráneas de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan es una autora francesa contemporánea que está bastante en radar, bastante leída en la comunidad lectora, si es que acaso eso existe. A mí la literatura francesa me gustó mucho. Delphine de Vigan, como les cuento, es alguien que está como muy en la conversación pública sobre literatura. Y leí de ella Las lealtades. Intenté también leer Nada se opone a la noche. Lo que me pasó es que lo estaba leyendo en ebook y era un libro muy largo que por momentos se volvió muy denso. Y lo dejé de leer, con ese libro no pude avanzar. Después leí Las lealtades, me pareció un libro más ameno.
Y este año de Delfín de Vigan leí Las horas subterráneas. En principio lo que me llamó la atención de este libro es que es una mujer que trabaja en marketing, que tiene alrededor de 40 años, por lo cual me parecía que era una historia que me podía llegar a interpelar de diferentes ángulos. Y si bien es un libro que me gustó, son esas novelas que catalogo como lo lees para entretenerte, lo lees si estás con un bloqueo lector, te descargas una novela de estas, te compras una novela de estas que la lees en 2 o 3 días, la historia es bastante llevadera. Interesante, pero no es un libro que me haya cambiado mi manera de leer. Creo que si no conoces a Delfín de Vigan, quizás es un libro muy tranqui como para conocerla y después sí podés seguir por Nada se pone a la noche, por las lealtades, las gratitudes. Así que lo recomiendo. Le puse 3 estrellas porque, como les digo, es un libro que me parecía que estaba bien. Otro libro que leí este año es Querida amiga, desde mi vida te escribo a tu vida. Este libro, vi el título y yo dije, tengo que tenerlo. Ya no hay nada más poético que el título de este libro. Literatura oriental, la verdad es que este año me abrí bastante a explorarla y vamos bien, debo decir. Es un libro duro, vamos a decir la verdad. Las temáticas que se atraviesan son duras. Es una persona que estuvo ingresada en un psiquiátrico mucho tiempo, una persona que su identidad está escindida porque viene de un país, pero desarrolló su lengua en una segunda lengua, su identidad en una segunda lengua, su identidad en un nuevo país absolutamente opuesto a su país de origen. Así que lo recomiendo, pero es un libro para leer de manera paciente y para entender que lo que te está contando este libro lleva un tiempo de maduración. Y también es para momentos muy particulares de la vida. Quizás si no estás con la apertura sensitiva, como para dejarte interpelar por este libro, yo lo pondría en pausa. Otro libro que leí este año es Fallar otra vez, de Alan Pauls. No lo agarré para mostrarlo, pero es de una editorial que se llama Gris Tormenta, es una editorial independiente bastante interesante. Y con este libro tengo que admitir que me sentí estafada. Yo a Alan Pauls lo amo, El pasado es una de mis novelas favoritas. Pero sentí un poco que este libro era un artículo que podía leer online, que no se justificaba el formato libro. Me pareció interesante, sí, me pareció interesante todo el abordaje de la literatura como un fallo, como esta cuestión que por ahí los de letras conocemos más como una caída en el abismo, la discontinuidad y hablar del texto de un modo tan palpable como es la reescritura, como es el error, como es volver sobre lo que ya escribiste y encontrarte un texto nuevo. Todo eso me pareció súper interesante. Ahora, ¿se justificaba comprar un libro impreso? La verdad que no. Lo podría haber leído en cualquier revista literaria online y me aportaba el mismo valor. Siguiente novela que leí en 2024, La vida en miniatura, de Mariana Sández. Es la primera vez que leo a esta autora, entiendo que tiene un libro bastante popular y que leyó mucha gente este año y el año pasado, que se llama Una casa llena de gente, todavía no lo leí. La vida en miniatura me gustó, me senté a leerlo y la realidad es que fluyó la lectura, lo leí en 2-3 días, tiene subrayados bastante interesantes. Es un libro que quizás no me volvería a comprar, pero sí fue un libro que me pareció interesante. Me gustó ver historias de otro tipo de personaje, digo, un personaje ya adulto. Atraviesan las cuestiones de la soledad, de el no haber hecho nada con su vida, del sentirse estancado y de repente mudarse de país. Dejar a los padres, un núcleo familiar, a sus padres, con la responsabilidad y la decisión que eso implica. Me pareció que son temáticas que no solemos leer en la literatura y lo labura muy bien. Este año también leí Los años Aira, de Alberto Giordano. Los años Aira es un libro muy particular porque es
el diario de Alberto Giordano, que es un crítico literario, que cuenta, es decir, no es cualquier diario, cuenta su amistad, su relación de amistad con César Aira, que es un autor argentino que escribió 200 novelas aproximadamente. Yo pensé que era un libro que no me iba a gustar porque yo de Aira solo leí Yo era una mujer casada y Cómo me hice monja, entonces conozco su literatura, pero no soy ni fan de Aira ni me leí todo lo de Aira. Sin embargo, es un libro que disfruté muchísimo, primero porque la relación que establecen ellos dos es muy linda y como la cuenta Giordano también. Tiene mucha teoría literaria, es un libro que es un diario, no tiene nada de rebuscado en cuanto a lo narrativo, pero sí tiene esta cosa de todo el tiempo se está pensando la literatura, se está reflexionando sobre lo que escribe Aira, se está poniendo en contexto el campo cultural argentino, las dinámicas de ese campo cultural que habitan ambos, y me pareció súper interesante. Así que si estudias letras, si lees y te interesa por ahí más el lado de la crítica literaria, si te gusta de lo que lees reponer desde el lado del ensayo y la crítica, es un libro chiquito, pero para tener siempre cerca. Bueno, acá vamos con un libro que fue mi desafío de lector de 2024 y estoy hablando de Amo a Dick de Chris Kraus. Este libro lo compré un día en una librería de La Plata. No conocía a Chris Kraus. A veces los libros me llaman la atención solo por su portada o por su título. Este fue el caso, Amo a Dick fue uno de esos casos. Y debo decir que es un libro que me costó muchísimo. Me costó muchísimo avanzar, me costó muchísimo terminar. Tuve momentos en que lo dejaba en la biblioteca y decía, este libro no es para mí, no voy a seguir. Momentos en que lo retomaba y decía, yo quiero terminar este libro, quiero saber por qué es tan genial, como dice la gente. Y es un libro que es muy lindo, está muy bien trabajado, pero es un libro difícil, es un libro que tiene su tiempo, que te pone a prueba como lector, porque hay partes en las que se pone muy académico, partes en las que se dan debates teóricos de los que uno no tiene ni idea si no está metido en esos mundos, pero todo lo que subyace, que es el triángulo amoroso entre los tres personajes principales, está contado de una manera que es divertida, es angustiante, es romántica, es por momentos un delirio, así que lo recomiendo. Quizás sea uno de esos libros que tenga que volver a leer con otra madurez, con otras herramientas, pero al fin y al cabo lo disfruté un montón. Y cuando lo terminé dije, valió la pena haberlo dejado y retomado tantas veces, porque está construido, es un libro que tiene construcción. Y ver todo ese trabajo literario me pareció muy hermoso. Acá va uno de los libros que también me gustó muchísimo, que junto a Salir a robar caballos se lleva el podio de los que más me gustaron leer en 2024. Y este libro es Conjunto Vacío de Verónica Gerber. No lo tengo en físico porque lo leí en ebook, formato ebook. Es un libro que lo encontré en la Feria Edita del año pasado, diciembre de 2023, y no lo compré. Y después una amiga me dijo, che, tengo un libro para recomendarte. Me dijo que era este, recordé que me había llamado la atención, inmediatamente lo descargué, lo leí y me pareció precioso. Es la historia de dos hijos de exiliados argentinos que, bueno, van como recomponiendo un poco la desaparición de sus padres, pero lo hacen a través de imágenes muy gráficas. De hecho, esta cuestión del conjunto vacío y las figuraciones sobre ese vacío, esa desaparición, eso que no pueden reponer porque no tienen con qué hacerlo, va construyendo ella con su hermano como toda esta lógica de llenar ese vacío sobre su propia identidad, y lo hace de una manera súper poética. Ya me perdí con respecto al número, creo que este debe ser el 10º, pero nos vamos acercando ya a la mitad de mis lecturas de 2024. Siguiente libro que hace podio junto con Salir a robar caballos y Conjunto Vacío. Este es un libro que me recomendó también una amiga. Se llama Los nombres propios y es de Marta Jiménez Serrano, una autora española. Lo publicó Narrativa Quinto Piso, nunca sé cómo se llama, Narrativa Sexto Piso.
Esta es una novela que cuenta la historia de una abuela y una nieta y está contada desde el punto de vista de esa nieta, desde que era muy chiquitita hasta que es adulta y tiene recuerdos de esa niñez. La verdad que es un libro que me conmovió muchísimo. Yo no soy de esas personas que tienen una relación con sus abuelas que es única, especial y maravillosa. Más bien tuve poca relación, quizás con mi abuela materna tuve un poco más de relación y es muy buena y es muy linda, pero no desde esa cuestión de la abuela súper presente en tu infancia y súper formadora de tu educación sentimental, por decirlo de alguna manera. Y me abrazó como muchísimo este libro porque justamente eran sentimientos y eran emociones que no conocía y que verlo narrado a través de este personaje tan sensible, con unos recuerdos tan nostálgicos y tan visuales, me pareció una novela muy linda, muy tierna y muy sensible, que sobre todo eso, hace mucho que no leía algo con tanta sensibilidad. Así que lo recomiendo, es un libro al que le puse 5 estrellas. Yo soy muy exigente con las estrellas y a este le puse 5, así que lo recomiendo. Otra novela que leí este año es Los Suicidas, creo que no puedo decir esto en YouTube. Los S-Words de Antonio Di Benedetto. Antonio Di Benedetto es un autor que me encanta y puedo decir esto solo habiendo leído Sama. Sama es una de las novelas argentinas más lindas, se las recomiendo. No la leí en 2024, pero se las recomiendo, siempre voy a recomendar Sama. Y siguiendo la línea de conocer un poco más a Antonio Di Benedetto, este año leí esta novela. Es una novela que me gustó, pero que por momentos también tuve que soltar, porque bueno, la temática es dura y tiene imágenes muy vívidas porque el narrador es un periodista que trabaja en la sección de necrológicas de un diario o en la sección de periodismo de investigación, no lo recuerdo bien. Entonces se va encontrando con un misterio a resolver sobre la muerte de una persona y va recopilando cartas, va recopilando indicios, va recopilando imágenes y lo hace de una manera que por momentos es muy literal y muy cruda. Es un libro que está bueno, es una novela que está buena. Me sigo quedando con Sama. ¿La recomiendo? La recomiendo. Le puse 4 estrellas. Bueno, y llegó el momento de hablar de una novela que no me gustó. Y es Anagramas de Lorrie Moore. Durante gran parte de 2024 y hasta donde mi economía no estaba tan destruida, yo estaba suscripta a Escape a Plutón. Este libro vino en una entrega de Escape a Plutón. Ya había leído a Lorrie Moore porque una amiga me prestó ¿Quién será a cargo del hospital de ranas? Un libro que en su momento todo el mundo habló de ese libro, a todo el mundo le fascinó ese libro. A mí la verdad es que no me gustó. Creo igual que tengo una cuestión con la literatura norteamericana. Casi todo lo que leo de origen norteamericano no me gusta. Creo que puede ser un hecho de que a mí me gusta la literatura que tiene un trabajo más poético con la lengua y quizás la literatura norteamericana tiene otra forma de narrar, es como más guionada, más formato te cuento una historia, más storytelling, más parecido a la cinematografía norteamericana. Y Anagramas entiendo que está construido con un objetivo, con una cuestión estructural muy fuerte, que justamente es la historia contada como desde diferentes punto de vista, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, y en varios momentos hay como intersticios de esa historia, por eso se llaman anagramas, pero no me gustó. Lo siento, Lorrie Moore, no sos una autora para mí. Otra novela que leí en 2024 es Duelo de Eduardo Halfon. Es un autor, si no me equivoco, guatemalteco. Me lo había recomendado una amiga que es muy fan de él y bueno, justo entre 2023 y 2024 estuve leyendo mucha literatura sobre el duelo, así que obviamente si me recomiendas un libro que se llama Duelo lo voy a leer. Me gustó mucho, lo subrayé mucho, lo leí en ebook. Es la historia de una persona que se va haciendo preguntas sobre la muerte de un hermano
de las que no tiene muchas respuestas y de las que no recibe muchas respuestas de quien debería recibirlas, que es desde sus padres. Y todo el tiempo flota como este nombre, este acontecimiento, qué pasó, si de verdad lo que pasó pasó. Vas viendo cómo el duelo nos atraviesa de maneras muy distintas, de manera muy particulares, abre preguntas distintas, abre preguntas individuales, abre preguntas familiares, abre incluso preguntas sociales, porque en un momento la novela hace como un paralelismo con otro hecho, con otra muerte, entonces va espejando esas cuestiones del duelo de una manera en la que lo sentís muy cercano. De todas maneras le puse 3 estrellas, pero porque todavía creo que no le encuentro la vuelta a la prosa de Eduardo Halfon. Intenté leer otro libro de él, que en este momento no recuerdo cuál era, que me lo prestaron, y tampoco pude. Sí reconozco mi limitación de que me cuesta mucho la literatura latinoamericana, pero Duelo lo recomiendo, me gustó muchísimo. Vamos con otro libro muy lindo pero muy duro, temática S-word, entiendo que no puedo decir la palabra. Marina Mariage, Efectos Personales. En este libro, que es como ensayo, pero que es ficción, pero que es autoficción, pero que por momentos es poesía, porque es Marina Mariage, poeta, medio que es un libro que te descoloca. Ella cuenta la muerte de su mamá en un hecho muy fuerte y muy particular, y cómo atravesó ese duelo, cómo pasaron los primeros meses, pasó el primer año, pasó el segundo año, y cómo es algo de lo que las familias no hablan, o si lo hablan con mucho cuidado, bueno, a mi hermana le puedo decir que sentí esto, que me pasó esto, pero a mi tía no se lo puedo decir. Después toda esta cuestión de qué haces con las cosas de quien ya no está. ¿Qué pasa con el lenguaje cuando alguien ya no está? Esa es una pregunta clave también del duelo. Es un libro que me gustó muchísimo, le puse 4 estrellas y me abrió como un hueco en la cabeza que me generó mucha angustia. Yo pensaba que tenía una idea de duelo, una idea muy romantizada de duelo, venía elaborando un duelo de una manera muy romantizada, y este libro me abrió la angustia, y celebro que eso haya pasado, porque leer a otras personas pasar por las mismas emociones que pasamos nosotros nos hace sentir menos solos, y me mostró una cara del duelo que yo estaba ocultando. Así que recomiendo, si estás pasando por un momento en que todavía te encontrás con muchas preguntas, es un libro que te puede acompañar. Otro libro que leí este año, y es el primero que leí de este autor, es La primera casa, de Santiago Loza. Es una historia un poco... acontece en un pueblo, una familia clase baja, tradicional, me hacía reír un poco porque esta cuestión de, bueno, no... Las familias, cómo se reestructuran en los pueblos y cómo no importa quién te tenga que criar, en este caso lo cría una tía, una relación muy cercana con su hermana. Es un personaje que va atravesando diferentes cuestiones de identidad y de crecimiento y de madurez con respecto a las relaciones amorosas, a qué personas le gustan, cómo el entorno adolescente a veces suele ser muy cruel, cómo sobrevivir en esos entornos de crueldad, haciéndote muchas preguntas sobre tu identidad, cómo esta primera casa acompaña todos esos cambios, es testigo de esos cambios, cómo el entorno más cercano al personaje va ocupando diferentes lugares en su historia y cómo lo marcan en su historia particular y personal. Le puse 3 estrellas, creo que porque esperaba mucho más. A veces las expectativas están por sobre la lectura, y cuando quise leer a Santiago Loza, la realidad es que tenía como un conocimiento y un background del autor y quizás le puse demasiada expectativa. Me gustó mucho más el segundo, que lo van a escuchar a continuación. Otra novela que leí este año es Un espíritu modesto, de Santiago Loza.
Esta fue la segunda que leí de él. La vi en librería, en mesa de novedades. Y primero que me encantó la tapa. Ya cuando un libro tiene una obra de arte en su tapa y esa obra de arte me cautiva, probablemente yo la compré. Y segundo, que ya venía leyendo a Santiago Loza, me gusta bastante. Y dije, bueno, veremos cómo seguir con este autor. Es un libro que me gustó mucho, es la historia de una madre y una hija. Me hizo acordar a la peli Las Siamesas, si tienen la oportunidad de verla, es una gran película argentina. Siguiente libro que leí este año y que no lo tengo acá conmigo porque lo presté, es el diario de May Sarton, uno de los diarios de esta poeta que se llama Diario de una soledad. Realmente debo dar a conocer que no leí nada de la poética de May Sarton, no leí ni un solo poema de May Sarton, ni un solo libro de poemas de May Sarton, pero me interesó mucho conocerla desde su intimidad, conocer cómo vive una poeta, conocer qué siente una poeta, cómo atraviesa su soledad, cómo interactúa con su entorno. Es un diario muy atravesado por lo botánico, por el jardín, por el habitar una estación, habitar un lugar, habitar un espacio en soledad, y cómo agarra las pequeñas cosas para construir su poética. Hay una relación muy fuerte entre las plantas, el tiempo de nacimiento, de crecimiento, de cosecha, todas esas cuestiones que van atravesando la mirada de May Sarton y que realmente hizo que ahora quiera leer su obra poética. Todavía no encaré esa tarea, pero es un diario que me gustó mucho. A mí me gusta leer diarios. Me gusta ver cómo escriben las personas en su intimidad, porque es un proceso literario absolutamente distinto a escribir ficción o escribir ensayo o escribir poemas. Y creo que hay mucha poesía, de hecho, y hay mucho trabajo literario en los diarios íntimos. Otro libro que leí este año es Elizabeth Finch de Julian Barnes. Es el primer libro que leo de este autor. Hice un camino extraño porque yo soy una lectora particular. Arranqué por su última novela. No conocía absolutamente nada de Julian Barnes. Lo encontré en mi librería favorita. Me llamó la atención el libro, lo compré, me encantó. Es uno de los libros más lindos que leí en 2024 junto con todos los otros que nombré. Y es la historia de una profesora, una académica, que tiene un seminario, una clase reducida de personas, donde va entablando una relación de amistad con uno de sus alumnos, que después se vuelve un poco su discípulo y retoma la obra de ella una vez que ella, perdón por el spoiler, muere. Entonces, no solo es lindo leer la relación alumno-maestro, que me hizo acordar un poco a Stoner, sino que también abre preguntas de qué hacer con la obra de una persona que ya no está, porque hay como un límite muy difuso en si esta persona, este amigo de ella, tiene o no tiene el permiso de publicar su obra post-mortem. Y se abre como todo ese debate, bueno, ¿qué rol toma él ahora editándola, publicándola? ¿Tenía o no tenía esa autoridad? ¿Quién le da esa autoridad? Si se la había dado Elizabeth Finch, si se la da su hermano. Y la verdad que es un libro que disfruté un montón y sobre todo disfruté ver cómo ciertos roles durante nuestra vida de estudiantes, nuestra vida académica, nuestra vida de buscar un mentor, porque también me hizo abrirme muchas preguntas sobre las cuestiones de la mentoría, porque a veces uno no tiene por ahí un referente que digas, bueno, este profesor me ayudó, me potenció, me motivó, sino que quizás en tu vida profesional tenés a alguien con una imagen de mentor y de acompañarte y de motivarte y de seguir sus pasos, y Elizabeth Finch me pareció que venía a reponer todos esos roles desde un lugar muy cercano, muy amistoso, muy tierno y muy educativo. Tiene una parte que es muy densa, que es en la mitad del libro, se pone muy teórica, muy académica y muy densa, pero después es una novela hermosa. Otra novela que leí este año fue de Julian Barnes, La única historia. Y dije, bueno, ya que este autor me gustó, vamos a seguir leyéndolo. Y compré La única historia y la realidad es que no me gustó. Es una historia de como un coming of age, como le dicen en cine,
un adolescente joven que sale del secundario, empieza la universidad, crece, se hace adulto y en toda esa transición tiene un amorío con una señora grande y casada. Básicamente la novela es eso. Por momentos crees que estás mirando una peli, un coming of age. Y por momentos es una historia más que la verdad es que no le vi nada novedoso. La premisa creo que fue lo que me atrajo de este libro, que de hecho se los voy a leer porque es un buen gancho. ¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Para hacer un poco la interdiscursividad con el marketing y la publicidad, es un poco un hook, porque vos lees esa pregunta, la novela arranca así y decís, bueno, espero que me vuele la cabeza, que me haga replantearme muchas cosas sobre esta pregunta y que me muestre un camino nuevo, una reflexión que no conocía o una mirada nueva sobre amar más, sufrir menos, amar menos, sufrir más. Y no pasa nada de eso. Otra novela que leí este año es Las partículas elementales de Michel Houellebecq. Quizás el apellido francés más difícil de pronunciar. No había leído nada de Michel Houellebecq, tenía varias recomendaciones de amigos y gente que ya lo leyó, que todavía los tengo anotados. Pasó que un día fui a mi librería favorita, vi esta edición que es rosa y rústica y me pareció muy linda y me la llevé. Mi librero de cabecera me preguntó si ya lo había leído, le dije que no, que era la primera vez que iba a leer a Houellebecq. Y es un libro que me dijo que estaba muy bueno, muy interesante y fue un libro que me sorprendió porque si hay algo que me sacó de mi zona de confort como lectora fue Las partículas elementales. Creo que ni siquiera tengo una palabra para describir este libro, pero léanlo y después me cuentan. Son dos hermanos que tienen una relación por momentos cercana, por momentos disruptiva, por momentos tensa, por momentos de compañerismo y los dos son como antítesis un poco. Uno es poeta, escritor y el otro es investigador, es biólogo o algo así, por eso Las partículas elementales. Y es una novela que por momentos tiene también escenas muy fuertes. Es para cualquiera si todavía no querés salir de tu zona de confort como lector, no te querés arriesgar mucho, yo no la recomendaría. Otro libro que leí en 2024 es Los años de Annie Ernaux. Es una especie de libro de memorias de la autora, pero esta cuestión que hace que sientas la memoria como un trabajo literario, digamos, no es una biografía, no son las memorias de Annie Ernaux. Son relatos ensayísticos de Annie Ernaux, de cómo vive la autora los 60s en Francia, donde todos sabemos que en los 60s en Francia pasan una serie de hitos y de cuestiones culturales, políticas, socioeconómicas concretas que cambian y transforman a la sociedad francesa. Y Annie Ernaux va contando los años 60, cómo los vive, cómo los atraviesa, qué cosas la interpelan, qué cosas la conmueven, qué cosas la hacen enojar. Me pareció un libro muy lindo, la verdad es como que es un libro que me hizo sentir como un poco adulta. Lo leí como con cierta conciencia de entender qué sucesos y qué acontecimientos forman a los autores que nos forman. Creo que esa es la explicación más lógica que le encuentro. Annie Ernaux a mí me gusta mucho, francófila por acá, así que todo lo que provenga de Francia, cuente la historia de Francia o tenga alguna referencia a Francia, yo lo voy a leer. Otro libro que leí este año es de Charles Baxter, un autor inglés, que se llama El festín del amor. Es la primera vez que leo a Charles Baxter y este libro puntualmente también un día medio ratón de biblioteca, pero en este caso ratón de librería, recorriendo los pasillos del Ateneo, que es una librería comercial, pero una de las más grandes de La Plata. Tiene como mucho estante y mucho pasillo para explorar y un día me encontré con este libro, lo compré y me pareció un libro bastante lindo, debo decir. Tiene varias historias de amor que se van cruzando y entrecruzando
Y está bueno porque primero tiene historias de amor en la adultez, de amor, no quiero decir la tercera edad porque tampoco tanto, pero de esos amores que no es el amor romántico, el amor adolescente a todo o nada que conocemos, que la sociedad nos ha bombardeado tanto, sino que son historias de amor de gente común y corriente en distintas etapas de la vida. Hay una incluso hacia el final que se entrecruza con la historia principal, que es la historia así de dos jóvenes, un poco drogadictos ellos, que me hizo acordar mucho a la historia de Jesse y su novia en Breaking Bad. Toda esa parte me pareció bastante piola. Y después la historia de amor principal entre dos adultos que se encuentran y se desencuentran en un matrimonio también me pareció que estaba bueno. Y como les digo, es un libro que cuenta historias de amor comunes y corrientes, para nada adornadas, para nada romantizadas, sino como más bien contadas desde una crudeza, una cercanía y una cotidianidad que le puede pasar a cualquier persona que esté en pareja, haya estado en pareja o esté pensando en estar en pareja. Seguramente sean problemáticas que se encuentren en algún momento de su vida. Lo recomiendo, me parece un autor interesante, probablemente Charles Baxter siga estando entre mis lecturas próximas. Otra novela que leí este año es Los días perfectos de Jacobo Vergareche. Es un autor, si no me equivoco, español. No me gustó, le puse 2 estrellas en Goodreads. Voy a poner de ejemplo la sinopsis de Goodreads para que vean la premisa y cómo es el storytelling de esta novela. De la pasión a la rutina, una cautivadora novela que explora las dos caras de las relaciones amorosas. Es una novela más sobre infidelidad, que decirles. Una pareja, dos parejas, en realidad son 4 personas, de las cuales una le es infiel a su pareja con la otra persona de la otra pareja. Nada nuevo, nada que nos saque de las historias de infidelidad más comunes y corrientes que te puede contar una amiga, que te puede contar una vecina, que puedes ver si prendes Intrusos en el espectáculo a las 2 de la tarde. Bueno, y este es el último libro que marqué como leído en Goodreads, así que con los 2 que les conté que estoy leyendo, que son Klaus y Lucas y la señora Dalloway, daría por finalizado el challenge. Es de uno de mis autores poetas favoritos, que lo amo con todo mi corazón, Fabián Casas, pero que debo decir que esta novela es una novela que Fabián Casas escribió para pagar el alquiler. Y espero que alguien me contradiga y piense lo contrario. Y estoy hablando de Titanes del Coco. Es una novela con una premisa interesante. Cuenta la historia desde una redacción de un diario porteño y los protagonistas son todos periodistas, escritores, columnistas que van pasando por distintas situaciones, distintos encuentros, desencuentros, amores, noches tras noches de redacción. Está bueno por ahí, si te interesa el mundo periodístico, conocer más o menos las dinámicas de una redacción periodística. Me dio risa porque algunos nombres, si leíste a los poetas de los 90, algunos nombres te van a resultar familiares. Se nota mucho que, como dice Fabián en todas sus entrevistas, él se roba a sí mismo y particularmente roba de su propia vida y de escenas propias de su vida real, personajes, anécdotas y todo tipo de material narrativo. A mí la verdad es que Fabián me interesa mucho como poeta, quizás su lado novelero, novelístico no es para mí. Es un buen libro igual, aguante apoyar a que Fabián Casas pague su alquiler, si lo quieren comprar, lo compramos. De todas maneras, para mí el mejor Fabián Casas es el Fabián Casas poeta. Bueno, y después, como les decía, leí algunos libros fuera de catálogo, son poemarios o libritos con una circulación y una edición más fuera del canon y fuera del circuito de librerías que todos conocemos. Y eso fue todo. Puedo decir con total alegría que cumplí el challenge de Goodreads. Pero también es válido decir que es la primera vez que lo cumplo y que no lo cumplo con esa ansiedad de decir leí 30 libros en un año, sino que es una meta que cumplí. Siempre cuando arranca el año escribo como qué objetivos quiero alcanzar. Uno de ellos era leer más.
La verdad es que fue un año en el que trabajé muchísimo, que estuve haciendo muchísimos cursos, aprendiendo un montón de cosas, y la lectura realmente no fue un número a completar en el challenge, sino que fue un momento de distensión y un momento para mí misma que recomiendo que lo hagan. Si se quieren poner un challenge, sirve mucho para mantenerse motivados, sirve mucho para ver cómo vienen otras personas. La aplicación te permite ver los challenges de otras personas que tenés en tu comunidad, entonces está bueno. Terminar un libro y marcarlo como leído en Goodreads es como cuando terminás una lista de tareas que te abruma y vas tachando. Si te cuesta la lectura, si necesitas algo que te impulse, recomiendo que te sumes al challenge. Y bueno, espero que te haya servido alguna de mis recomendaciones, que algún libro te haya llamado la atención. Y como digo siempre, esto lo hago con el fin de que las personas que quieren empezar a leer y no saben por dónde, quieren leer pero no se animan, quieren leer pero sienten que la lectura no es algo para ellos, para nada, la lectura siempre es una buena opción, la lectura siempre te acompaña, estés donde estés, nunca vas a estar solo si tenés un libro. Suena estúpido, romántico, cliché, lo sé, en el momento en el que lo digo, decir, nunca estás solo si estás con un libro, es una frase muy trillada, pero es una frase muy real. Tenés un tiempo muerto, un libro. Estás triste, un libro. Estás solo, un libro. No sabes de qué hablar, no tenés amigos y te querés hacer amigos y querés tener un tema de conversación, un libro. Un libro siempre es la respuesta. Y con eso me retiro. Gracias por mirar todos estos minutos de video. No sé en cuántos van a resultar, pero eso fue todo lo que leí durante 2024.